Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. ¿Quiénes han sentido la presencia de Dios esta tarde? Amén. Hemos sido poquitos, pero la presencia del Señor ha estado aquí. Amén. Así, hermanos, los invito a que abran sus Biblias en Nehemías 2:17. Cuando lo tengan, se ponen sobre sus pies y me contestan un fuerte amén. Nehemías 2:17. Sí, después de Segunda de Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías, entre Génesis y Apocalipsis, dicen por ahí unos hermanos. Amén, hermanos. Ya lo tenemos. La palabra de Dios le ha honrado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Les dije, pues, vosotros veis el mal en el que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en aprobio. Entonces les declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron, Sanballat, Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, hermanos, les voy a contar cómo el Señor me hablaba a través de esa palabra. Pues un día de esta semana, a mí me gusta a veces leer la Biblia y discutir temas con mi hermano, porque pues el Señor le ha dado una sabiduría a él especial para entender la Biblia. Pero yo a veces me estreso y yo le digo, Señor, yo sé que usted me quiere hablar, pero yo no le entiendo. Y más para hechos históricos, yo le digo, Señor, pero esto pasó antes, ¿cómo quiere hablar usted a mi vida actualmente? Y pues a veces a mí no me gusta que uno fojea la Biblia, la fojea, y no sabemos en qué el Señor nos quiere hablar. Entonces yo antes de esto oraba y le decía, Señor, yo sé que usted quiere hablar a mi vida, pero por favor deme el entendimiento. Porque así como Dios nos da la sabiduría para las cosas seculares, también para las cosas espirituales. Entonces el Señor me llevaba este pasaje y me captó tanto la historia porque habla sobre Nehemías, antes de eso de Esdras. Yo decía, Señor, ¿cómo pasó esto? Pues empecé a leer y vi que era la cautividad de Judá. El pueblo de Judá se alejó de Dios durante muchos años. Entonces, como consecuencia, Dios permitió que el imperio de Nabucodonosor viniera y conquistara el reino de Judá. Entonces, Jerusalén fue destruida, el templo fue quemado y muchos judíos fueron llevados cautivos. Yo investigué qué era la cautividad y decía que era prisionero, privado de libertad y controlado. Y esto me recordaba a que muchos, la mayoría de los que estamos aquí hemos pasado por esto, por el cautiverio. ¿En qué lo podemos basar en nuestra vida? En el pecado, en las ataduras que teníamos antes, en lo que el diablo nos tenía controlados y no podíamos venir a la iglesia sin sentirnos avergonzados. Y yo le comentaba más o menos a mi hermano porque pues él me ayuda ya a dirigirme, gracias a Dios el Señor lo usa. Y empezábamos a discutir como el rey Nabucodonosor, el Señor le entregó el pueblo. Y yo le digo, son las consecuencias de nuestros actos que muchas veces decimos, ¿por qué? Pero el Señor permite como para hacernos entender. Después la historia cuenta que después de unos 70 años, el imperio persa vino y conquistó a Babilonia. Entonces el Señor le tocó el espíritu al rey Ciro, que fue el rey que conquistó Babilonia. Y él permitió que los judíos regresaran a Jerusalén.
Entonces, el primer regreso fue con Zorobabel. Entonces, la Biblia dice que empezaron a reconstruir el templo. Y por eso el título que yo le puse a esta predicación es Reconstruyendo tu vida espiritual, pero también protegiéndola. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a trabajar. A mí me gusta mucho la historia porque todos se unieron. Y yo me acordaba en los proyectos que hemos trabajado, en la casa del hermano Pedrito, todos unidos, trabajando. Y yo me los imaginaba así, reconstruyendo otra vez todo. Porque dicen que unos hicieron una cosa, otros se encargaron de otra cosa. Y digo, así como nosotros. Pero ahora si lo pasamos a nuestra vida espiritual, cuando nosotros reconocemos que nos hemos equivocado, empezamos a reconstruir nuestra vida espiritual. Pero ¿cómo lo hacemos? Entonces, después dice que en la historia regresa Esdras y empieza a enseñar la ley de Dios. Es donde nosotros venimos y nos acercamos al Señor y nuestros líderes nos empiezan a decir como busca de Dios, mira, unite en ayuno, venga a la vigilia, y nos empiezan a dar como aquel ánimo y nosotros empezamos. Pero en realidad nos estamos preguntando que así como estamos reconstruyendo nuestra vida espiritual, ¿estamos buscando protegerla? Entonces, en Esdras, nos pasamos a Esdras 9, leemos el versículo 1 y 2. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios, amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Sabemos que nosotros somos linaje escogido del Señor, pueblo santo, y muchas veces sí tenemos el arrepentimiento, sí tenemos aquello que queremos ordenar nuestra vida, pero ¿qué son esas ataduras que seguimos manteniendo? ¿Qué son? Amén, bienvenida hermana. ¿Qué es eso que seguimos manteniendo con el mundo? ¿Qué es aquello que nos sigue contaminando y no nos deja seguir? Porque muchas veces llegamos a la iglesia otra vez, pero nos quedamos en algo neutro, que nos sentimos, no, pues yo ni siquiera, ni a la limpieza logro llegar todavía ese privilegio. Y los hermanos sí, y empezamos con una lucha, y el Señor nos ha venido hablando mucho sobre la identidad. Entonces, preguntémonos qué es lo que seguimos manteniendo, porque acá los príncipes, hermanos, los linajes, lo más arriba de todo, eran los que estaban todavía con eso. Después de que el Señor los mantuvo en cautiverio y les dio la oportunidad de regresar. Después, yo leía también en mismo Esdras 9, en el versículo 7, dice, desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. ¿Cuántas bendiciones hemos dejado robarnos, hermanos, hasta estas alturas? ¿Cuántos años decimos que estamos en el Evangelio? Y lo digo por mí porque a mí me calaba mucho cuando la hermana María los predicaba y decía, pues la predicación primero es para uno y después uno lo comparte con el pueblo porque el Señor ya ha hablado en nuestra vida. Y yo me ponía a pensar, Dios mío, ¿cuántas bendiciones yo me he dejado robar, Señor? ¿Desde cuándo hemos traído muchas veces maldiciones generacionales? Que tal vez cosas que ya tendríamos que romper y siguen ahí. Por ejemplo, yo me recordaba que esto lo quiero poner porque ya veo que hay más jóvenes, gracias a Dios. A mí me pasó el año pasado, hermanos. Yo empecé una relación pues con mi novio, ustedes lo conocen. Y yo dije, pero es que es porque el diablo mete mentiras, porque el diablo así trabaja. Yo dije, yo no le voy a decir a los pastores. Yo no, porque no sé qué. Y yo me acuerdo que yo les conté a ellos. Y miren, hermanos, el Señor es tan especial que Él siempre va a tener misericordia de hablarle a cada uno personalmente. Yo pasaba mucho tiempo con nuestra pastora, Mami Gloria, pues ella me pasaba aconsejando, pero uno a veces no se acuerda de los consejos que nos han dado. Y el hermano Eduardo nos ha recordado muchas veces a través de muchos hermanos, la hermana Lilian, la hermana Mimita, la hermana Berito, que por falta de consejo, o sea, nadie puede ponerle excusa. Porque en esta iglesia creo que es lo que más ha habido alrededor de los años.
Y esa noche orando, después de yo soltar esas palabras de rebeldía y soberbia, yo orando y yo diciéndole, Señor, yo me siento aquí, ya, el Señor me recordaba algo que Mami Gloria me había dicho hace mucho tiempo, hermanos. Que ella me dijo, cuando yo no esté aquí, probablemente van a tener nuevos pastores. Y lo que a ustedes les corresponde es honrar a Dios y la iglesia. Miren, hermanos, bien así me fui al siguiente día y yo, mami, fíjate que voy a hablar con Fátima y Eduardo porque quiero la misericordia de Dios. O sea, cuando uno quiere hacer las cosas bien, hermanos, y quiere ya romper las maldiciones, quiere romper ya aquello que no es agradable ante Dios, uno tiene que poner de su parte, porque Dios le va a poner el querer, pero está en usted hacerlo, está en usted que venga y diga, ok, Señor, yo quiero que usted me cambie, por favor ayúdeme, y empezar a dar pasitos, aunque sea gateando, pero empezar, hermanos. Y yo les puedo dar testimonio que yo he visto la mano de Dios en pequeñas acciones, pero Dios empieza a ver la voluntad que usted y yo queremos cambiar. Entonces acá habla que desde sus padres han estado viviendo en un gran pecado. Imagínense, muchas veces nosotros no nos damos cuenta y son ataduras y seguimos contaminándonos con cosas que Dios no quiere. Seguimos manteniendo aquello que Dios no quiere. Igualmente uno siente la reprensión. Yo le contaba hace poco, hace como 2 meses quizás, yo tenía mucho tiempo de no ver a unos amigos y dijimos, bueno, reunámonos, que no sé qué. Y con uno de ellos yo sentí la reprensión, yo dije, Señor, y justo el Señor había usado a mi tía Memita para decirme, hay que orar, no importa que uno ya esté viejo, uno tiene que orar para que el Señor aleje amistades que a Él no le gustan. Y es por lo mismo, hermanos, muchas veces sin querer hasta después nos damos cuenta que ya estamos siendo contaminados. Pero si uno le pide al Señor que aleje a esas personas, el Señor lo hace, porque el Señor va a tener misericordia de nosotros, porque nosotros estamos siendo esforzados, venimos a congregarnos, le pedimos que nos libre y Él va a tener misericordia de nosotros. Igual, en Esdras 9, en el mismo capítulo, versículo 13, 14, dice, mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este, ¿hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Muchas veces esta pregunta nos hace falta, hermanos. Preguntarle al Señor, Señor, ¿en qué estoy fallando? Señor, si yo vuelvo atrás a hacer conciencia. Yo le platicaba hace como una semana a mi tía Mimita, perdón que los mencione, hermanos, pero es mi familia y yo platico mucho con ellos. Pero yo muchas veces he mandado un texto bíblico porque los del Ministerio de Alabanza tenemos esa dinámica que antes de cualquier culto o pasar a ministrar, hacemos un mini devocional. Y yo hace tiempo mandé uno que decía, no sé exacto las palabras, pero decía que le pidamos al Señor que nos muestre lo que estamos fallando. Y yo le cuento a mi tía que yo tuve en esa semana un episodio así bien feo, de enojo, soberbio y todo, y pues obviamente a Dios no le agrada. Pero usted cree que yo me acordaba que yo le había mandado allá a los hermanos que le pidiéramos a Dios que nos muestre las cosas que no le gustan. No, hermanos, yo en ese momento no me acordé, pero el Señor me lo hizo ver. Entonces esa semana yo me quedé orando y el Señor me habló directamente en un sueño donde yo tenía que trabajar en mí misma. Y yo le digo a mi tía, Dios es tan misericordioso que Él siempre va a tener el cuidado de nosotros y nos va a hablar a nosotros mismos por donde menos nos imaginamos. Y ahora que yo veo a los jóvenes aquí, lo mismo les digo, no hay algo mejor que caminar de la mano con el Señor. No hay nada mejor que pedirle siempre la dirección al Señor. Porque en cualquier cosa parece tal vez locura, porque yo cuánto tiempo no he estado en esta iglesia, hermanos, y prácticamente mi familia pues nació aquí, yo también, pero yo puedo decir que yo he conocido al Señor y yo tuve un encuentro con el Señor hasta hace muy poco. ¿Por qué? Porque hemos estado tocando, hemos estado ministrando, pero realmente conocemos al Señor, porque todos aquí somos conscientes del gran amor que Dios tiene para nosotros. Pero ustedes y yo somos conscientes del nivel de amor que tenemos por Dios. Porque una cosa es congregarnos, hermanos. Porque nosotros a veces creemos que ya tenemos aquella madurez espiritual
solo porque nos congregamos, porque vigilamos, no faltamos a los ayunos y todo. Pero la madurez espiritual realmente se ve de un cambio de adentro hacia afuera. Cuando empezamos a vivir los frutos del Espíritu y no los de la carne. Cuando sabemos que aquello tal vez está feo la situación, la prueba, la economía y todo, pero usted siempre viene gozoso. Que a pesar de los problemas que su hijo, el enemigo, lo ha agarrado para prueba suya, pero usted sigue teniendo paciencia, amor. Eso es, hermanos, cuando logramos ciertos niveles espirituales y aquella madurez que somos conscientes que estamos confiados en lo que el Señor va a hacer. Pero aquí dice que el Señor no paga conforme a nuestras iniquidades porque Él es grande en misericordia. Y yo me sorprendía porque yo decía, Dios mío, muchas veces el Señor nos libera de aquellos pecados tan grandes. Muchas veces hemos hecho cosas que no nos imaginamos que podíamos llegar a tener ese nivel de hacerlo y lo hemos hecho y el Señor nos perdona. Y nos ha dado un remanente donde el Espíritu Santo se manifiesta. Es cierto, ayer éramos un montón y ahorita somos poquitos, pero yo en lo personal he sentido la presencia del Señor. Porque yo sé que el Señor está aquí, hermanos, y depende de cada uno de nosotros hacerlo vivir. Podemos seguir reconstruyendo nuestra vida espiritual, pero protejámosla. Muchas veces nos ponemos a pensar en que tal vez no valoran nuestro trabajo y el Señor nos hablaba a nosotros en la vigilia a la que fuimos el viernes. Y digo, es cierto, o sea, desde ahí empieza la madurez espiritual, porque no tenemos que estar conforme a lo que van a decir, sino que lo que Dios diga de nosotros. Y yo pensándolo, y el Señor lo dice ahora a través de nuestra hermana, oró en eso, pero yo sé que es el Señor también confirmando lo que uno ha sentido y lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Aunque el templo ya estaba reconstruido, la ciudad seguía en malas condiciones. Y podemos leer Esdras 10, versículo 14. Me gusta porque dice expulsión de las mujeres extranjeras. En el versículo 14 dice, sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación, y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, vengan en tiempos determinados, y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Ellos buscaron redimirse, ellos buscaron la solución. ¿Por qué? Porque habían pecado. Y lo más feo y lo más tremendo de esta historia es que había fruto del pecado, porque ellos tuvieron hijos con las mujeres extranjeras. Entonces imagínense en el gran problemón que se habían metido. Y después de que el Señor, después de tanto año, Él les había dado a dónde poder regresar en su misericordia. Y yo digo, Dios mío, tenga misericordia. Porque yo siento que el Señor me habló muy directamente un día cuando me recordé de un versículo que la palabra dice que cuando volvemos a caer, el demonio que teníamos antes va por otros 7 más y regresa con ellos. Y muchas veces decimos, ay, pero es que fulanito antes no fumaba. Ay, es que fulanito antes no tomaba. Es que antes no hacía esto, no hacía lo otro. ¿Pero por qué? En vez de orar muchas veces señalamos. Pero si leyéramos la palabra entendiéramos el por qué. Porque lastimosamente el hermano cayó, la hermana cayó. Y pues ni modo, se le metieron otros 7, pero tenemos que orar por ellos. Y digo, Dios mío, no permita que volvamos a caer. ¿Por qué? Porque lo que Dios ya limpió, ya restauró, va a venir el otro y va a meter el montón otra vez. Entonces, y después porque es más difícil volver a reconstruirnos, porque es aquel trabajo más duro, porque el enemigo, usted cuando quiere hacer las cosas bien, no es que se va a poner contento, es donde más lo va a atacar, es donde más le va a tirar, es donde más va a querer meterse en su mente. ¿Por qué? Porque el enemigo trabaja con mentiras, porque el enemigo es experto en meter mentiras, y se lo digo porque por mí ha pasado. Por ejemplo, recién murió Mami Gloria. Muchas veces en el duelo pensamos cosas que no tenemos que pensar. ¿Por qué? Porque yo decía, no, pues sí, he pasado por esto, pero nadie entiende mi dolor en la iglesia, solo ven que yo falto, pero a mí me duele. ¿Pero por qué no le duele para ir a trabajar? El Señor eso me decía y me ponía en mi mente, ¿por qué no te duele para ir a trabajar? ¿Por qué no te duele si te hacen tal invitación? Cuando en realidad tendremos que venir ante el Señor a ponerle nuestras cargas y nuestras dolencias, porque es el mejor lugar. Porque usted va afuera, ¿qué es lo que ofrecen? Alcohol, drogas, o sea, cosas que nada que ver. Y si nosotros nos despojamos y nos limpiamos de eso, no tenemos nada en común con el mundo, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque somos algo aparte, hermanos.
Y no podemos estar confundiendo eso, no podemos seguir teniendo eso que nos siga contaminando. Que aunque usted me diga, no, pues yo no lo hago, pero sus amistades sí, y probablemente a veces estamos en ese círculo. Y entonces nosotros tenemos que ir haciendo, Señor, por favor, sea usted limpiando mi mente, muéstreme lo que no está bien. Y el Señor va a venir limpiando y despojando. ¿Por qué? Para que el ardor de la ira de nuestro Dios se vaya, hermanos, porque muchas veces no entendemos por qué no vemos la de nosotros, por qué no salimos adelante. Porque muchas veces usted me puede decir, no, pues pero yo gracias a Dios tengo casa, tengo carro, tengo esto. Sí, pero eso es prosperidad, pero realmente estamos bendecidos. Y yo recuerdo que en un ayuno yo lo dije cuando recién renuncié de mi trabajo. ¿De qué me sirve estar prosperando en un lugar donde no está Dios si realmente no estoy siendo bendecida? Sí, gracias a Dios fue con un propósito y logré hacerlo y todo, pero realmente estaba siendo bendecida, solo estaba siendo prosperada. Son cosas muy diferentes y probablemente ni nos hemos dado cuenta que la ira de Dios está sobre nuestras casas muchas veces, sobre nuestras familias. Y solo porque vemos que hay prosperidad, creemos que no puede llegar a pasar esto. Imagínense, ellos eran príncipes. O sea, eran algo alto, hermanos, en aquel tiempo. Pero la ira del Señor estaba sobre ellos. Entonces, Esdras ayudó a reconstruir la vida espiritual del pueblo, el templo y la ley, que muchas veces son nuestros pastores, son nuestros líderes, son esos hermanos que no nos sueltan y tenemos ese apoyo. Ellos nos ayudan a reconstruirnos. Aquí también cuenta que Nehemías ayudó a reconstruir la protección física de la ciudad. Ese es nuestro trabajo, luchar día con día para venir a reconstruir nuestra vida espiritual, pero también protegerla. ¿Con qué? Con cuidar nuestra mente y nuestro corazón, porque la palabra dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Pero muchas veces lo tomamos por otro ámbito y no nos ponemos a pensar que también lo tenemos que cuidar de las mentiras que el enemigo nos lanza. ¿Por qué? Porque con mentiras tan pequeñas muchas veces eso se hace tan grande y empezamos a sentir incomodidad con nuestro hermano, que no nos cae bien, que no queremos sentarnos con ellos, que no lo queremos ni saludar, pero es porque hemos dejado que la mentira del enemigo vaya creciendo poco a poco. Aquí también yo leía que, bueno, esto va de la mano trabajando obviamente para la restauración de la vida espiritual de cada uno de nosotros. En Nehemías 4:7 dice: pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Es lo que yo le digo, cuando usted quiere hacer las cosas bien, es cuando más le va a llegar aquel. Es cuando más lo va a querer señalar, sacarle su pasado, querer decirle todo lo malo que usted ha hecho, pero es ahí donde el Señor viene restaurando nuestra vida. Todo está en que nosotros escuchemos y estemos atentos a la verdad de Dios y expresemos vida y no a las mentiras del enemigo y andemos expresando muerte. Donde no se vean los frutos del Espíritu, donde andemos encolerizados siempre y enojados con todos, pensando que es contra nosotros. ¿A usted no se le ha levantado, hermano Marielos, ahora que ha querido hacer las cosas bien? ¿Verdad? A mi mamá tiene tantos testimonios, hermanos. La hermana Lilian, o sea, cuando el Señor la manda a hacer un mandamiento, es cuando más le quiebra de todo a ella. O sea, la hermana Alicia, usted que ahora se congrega más, ¿no siente que a veces le llega más la prueba a veces? Es porque el diablo es lo que quiere, meternos mentira, empezar por nuestra mente para que después se convierta en una verdad y ya aquello arraigado, el diablo nos tiene y ni siquiera nos damos cuenta. Porque en el 11 dice, en el versículo 11, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Porque la mentira ni siquiera se siente cuando ya se convirtió en una realidad. Y ya nuestro corazón está contaminado, y es lo que decía nuestra hermana Maite en la predicación anterior, el domingo pasado, si no me equivoco. Es cuando el corazón se endurece y ni siquiera nos damos cuenta en qué momento el corazón ya se volvió duro. El primer amor se apagó, ya no sentimos empatía por nuestro hermano, que si vemos la necesidad es como que, ay, sí, pobrecito, va, pero yo sé que el hermano Eduardo va a orar por ellos. Amén. Él tal vez va a hacer un culto. No, hermanos, es porque nuestro corazón ya está duro y ya ni siquiera nos aflige la vida espiritual de nuestro hermano, de nuestros niños, de nuestros jóvenes, solo porque, sí, yo sé que ellos van a estar bien en el nombre de Jesús. O sea, y ni siquiera nos damos cuenta, o con nuestra propia familia.
sí, yo sé que Samuel va a estar bien en el nombre de Jesús. Ay, que vea cuando se quiere congregar. Mi mamá, ¿cuántos años tiene ser cristiana? Ella va a estar bien en el nombre del Señor. No, es porque ni siquiera nos damos cuenta que el diablo ya se aprovechó y ya te está quitando eso de nuestra familia, de nuestros hermanos, de nuestros compañeros de la escuela, de nuestros compañeros del trabajo, y nos empieza a minar, y es donde el diablo empieza a robarnos la bendición espiritual y con ella la material. Por último, hermanos, en Nehemías 4, 14 hasta el 16, lo podemos leer, dice: Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en las obras, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Aquí ya nos han predicado anteriormente, hermanos, en esta historia. Lo han hecho más extenso, pero a mí me gustaba mucho estos versículos porque el Señor iba confirmando poco a poco lo que Él iba poniendo y quería hablar a mi vida. Y yo decía como que si yo descuido mi vida espiritual, el diablo se aprovecha y se descuida la familia. Y el problema es que cuando llega uno, hay un descuido, se arrastra a toda la familia. Por ejemplo, aquí todos saben el testimonio de mi papá. Y él, lastimosamente, el trato que Dios tuvo con él arrastró a toda la familia, incluyendo a Mami Gloria, a sus hermanos, principalmente a nosotros, su esposa, sus hijos. ¿Pero por qué? Si no le entendemos al Señor, el Señor lo que va a hacer es jalar. El Señor lo que va a hacer es corregir. ¿Por qué? Porque somos pueblo del Señor, y aunque estemos en el cautiverio, aunque estemos relacionándonos con cosas que el Señor no quiere y nos quiere sacar de ahí, el Señor nos va a traer a como podamos llegar, pero el Señor nos va a traer. El problema es a quién nos vamos a arrastrar. ¿Realmente queremos arrastrarnos a nuestra familia, a nuestros hermanos de la congregación? Cuando aquí cuenta la historia que ellos estaban ya por pelear, por protegerlos, no estaban descuidados. Mientras unos trabajaban, otros estaban ahí pendientes de pelear por si el enemigo llegaba. ¿Y nosotros cómo estamos? ¿Nos estamos protegiendo unos con otros? ¿Estamos viendo la necesidad del otro? ¿Estamos orando, intercediendo? Porque meterse en el vallado de otra persona... Mami Gloria ponía muchos ejemplos muchas veces de ponerse en el vallado de otra persona, que eso es difícil, hermanos, porque sabe que también le va a llegar a usted. Y hace poco lo vi con mi tía Mimita, pero gloria a Dios, hermanos, que yo pude ver en ella el fruto del Espíritu, de la paciencia y el gozo, porque realmente no se estresó cuando ella pudo haber reaccionado de otra manera, pero es ahí donde mostramos una madurez espiritual diferente, que empezamos a ver los cambios en nuestra vida y dejamos que more el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y esto quiero que también lo vean los jóvenes que están en esta hora aquí, que sean ustedes orando al Señor por discernimiento espiritual, incluyéndome. ¿Por qué? Porque muchas veces vienen cosas a nuestra vida disfrazadas de bendiciones. Porque acuérdense que cuando el Señor nos da promesa aquí, el enemigo escucha. Y obviamente lo que va a querer es engañarnos. Nos va a poner algo que nosotros decimos, sí, esto es lo que el Señor me dijo. Y no va a ser eso. Y es donde nosotros tenemos que tener discernimiento espiritual para decirle: Señor, esto viene de usted. Señor, esto es su bendición, lo que usted me dijo. Y recordemos siempre que el Señor es un Dios de paz y no de confusión. Y eso también tenemos que ver. ¿Por qué? Porque somos jóvenes y vamos a ser tentados. Todos en general vamos a ser tentados, hermanos. Pero los jóvenes vivimos en etapas tremendas, empezando por la escuela, los amigos que hacemos. Y no lo estoy diciendo para señalarlo, sino que porque yo he vivido eso. Y por eso se lo digo, tenemos que pedirle mucho al Señor. ¿Por qué? Porque después no nos damos cuenta cuando nos ofrecen algo y, pues, por la experiencia, dice uno, somos jóvenes. No, hermanos, después eso, no nos damos cuenta cuando se nos vuelve una costumbre. Y como les digo, tenemos que pedirle al Señor que nos muestre cuáles son las mentiras del enemigo. Podemos venir a la iglesia,
podemos reconciliarnos, pero ¿de qué sirve derramar nuestra alma ahorita si vamos a seguir haciendo negocios con el pecado? Si vamos a seguir, ok, me voy a reconciliar, pero mañana ya quedé con aquel, ya quedé con aquella. Y pues, ¿y hoy cómo? No, hermano, ¿de dónde tenemos que huir de eso? ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve? Sí, Dios no se resiste a un corazón constricto y humillado, es cierto, pero si estamos negociando con el pecado, no nos está sirviendo de nada. ¿Y por qué se lo digo? Porque ya pasé por eso. No es para señalarlos y en ningún momento para decirles eso, pero también es necesario decirlo porque estamos en una etapa muy difícil que ya nos equivocamos, pero aprendimos del error. Es lo que nos tenemos que preguntar. La mayoría de los ancianos de la congregación, a mí me daba risa ayer que el hermano Eduardo dijo que mi mamá ya era una anciana de la congregación, pero yo sé a lo que se refería, pero aquí tenemos muchos hermanos que nos pueden ayudar en consejería, hermanos, en oración. Las señoritas, si le tienen pena a los hermanos, se pueden acercar a la hermana Lilian. La hermana Lilian no les va a salir como que, es que vos, le digo porque yo hablo con ella de vez en cuando, hermanos, no les va a salir así. Se pueden acercar a mi hermana Mimita, la hermana Marielo, la hermana Alicia, la hermana Pilar, la hermana Fátima, la hermana Maite, la hermana Berito. Hay muchas hermanas, hermanos, que les pueden dar consejería. El problema es que muchas veces escuchamos más la mentira de Satanás de que, no, pues si yo le digo, ay Dios, hoy van a saber lo que ando haciendo. Y le digo porque yo ya pasé por eso. No, pues ¿qué van a decir? ¿Me van a mandar por allá? Pues es mejor, hermanos, quedar en ese momento así, a condenar toda nuestra vida. Imagínense, yo no sabía eso, hermanos, pero mi hermano y mi tía Mimita estaban hablando hace poco sobre la historia de Moisés. Y según mi cerebro, Moisés había salido joven de Egipto y había regresado joven otra vez. Pero si sacan las cuentas, hermanos, no, él ya salió un adulto de Egipto y regresó más adulto que todos los que están aquí, hermanos, como de 80 años, ¿no? Entonces, y Samuel me dice, imagínate, o sea, ¿cuánto tenemos que hacer para que dure nuestro proceso? Ahora yo les pregunto, ¿cuánto quieren que dure su cautiverio? Si no queremos cambiar y no queremos poner de nuestra parte. Y se lo digo porque yo antes no quería poner de mi parte, pero vino el Señor y te da un toquecito, te asusta y decís como que no, pues yo tengo que ver qué hago. Pero no esperemos a que el Señor empiece a tratar con nuestra vida para hacernos entender el propósito tan lindo que tiene con nosotros. Porque Sansón, por ejemplo, él tenía un llamado tan lindo, un propósito tan lindo en el Señor, pero ¿qué pasó? Él pudo haber visto las advertencias en Dalila porque sabía que lo quería traicionar, hermanos. Porque veía que le decía que le dijera su secreto y ¡flum! Llegaban los filisteos. O sea, él se pudo dar cuenta. Pero no es que la culpa fuera de Dalila, sino que Sansón no sabía decir no. Es como muchas veces nosotros no sabemos decir no al pecado, a las ofertas del enemigo y seguimos cayendo en las mentiras de él. Incluso muchas veces congregándonos, muchas veces reconciliándonos. Y no solo por esto no quiero que el enemigo le vaya a minar, no, pues mejor ya no voy a pasar a reconciliarme, para que me estén tirando en la no. El punto es que hagámoslo con propósito en el Señor, seamos honestos con el Señor. Señor, a mí me cuesta esto, Señor, a mí me cuesta lo otro. A mí algo que me cuesta, hermanos, es con la música, yo lo acepto. ¿Por qué? Porque uno sale y escucha un buen ritmo, yo ahí estoy con el pie ya, al ratito. Ok, no, pues eso. Hermanos, si yo les contara cómo aprendí un ritmo ahí en la batería, ustedes se quedan con que esta hermana tan carnuda. Pero es porque hay que ser honestos con el Señor. Señor, a mí me cuesta esto. ¿Por qué? Porque si no somos honestos con el Señor, el diablo va a seguir mandando aquello. Va a seguir mandando aquello. Y eso es lo primero que tenemos que proteger, es nuestra vida espiritual con nuestra mente y nuestro corazón. Y más que todo yo quiero hacer pues énfasis en los jóvenes, hermanos, porque sabemos que el Señor tiene propósitos grandes con cada uno de nosotros. Con las hijas de mi hermano Marielos, yo sé que el Señor tiene grandes propósitos con sus hijas, hermana. Y yo sé que el Señor, que no más quiere que verlas sirviéndole a Él, que no sean engañadas allá afuera por el enemigo, que el diablo no les meta mentiras, que no son aquí, que no son allá, no es que te van a juzgar por esto. No, Dios nos ha amado con amor eterno a todos. Igual con Sebastián, yo sé que Dios tiene un gran propósito con él, con Carlitos. Los dos son grandes hijos de Dios y yo sé que, el Señor va a ir haciendo la obra poco a poco. Con Samuel,
Yo sé que yo a veces me quedo, mira, Samuel, yo sé que muchos de ustedes no saben, pero Samuel hasta visiones ha recibido. Y yo digo como de que, mira, a mí por ratos me da cólera. Y con mi tía Noé a veces hacemos gracia de que entendemos ahora a Mami Gloria cuando decía, con 2 piedras picudas me dan ganas de darle. Y yo digo, pobrecita va. Pero es cierto, hermano, yo entiendo que muchas veces nosotros tenemos la culpa de que nuestros líderes sientan eso. Pero sabemos que nosotros, o los que estamos aquí, líderes, predicadores, pastores, van a plantar la semilla. Y el Señor es el que va a hacer la obra. Lo de nosotros solo nos queda orar, pero yo sé que hay grandes propósitos con los jóvenes de esta iglesia, con los niños. Igual mis primos, yo veo a Alexander y yo digo, Dios mío, este niño tiene una gran capacidad y yo sé que usted lo ha depositado en él. Y así tantos jóvenes hermanos que aunque no estén aquí presentes, pero sabemos que el Señor tiene un propósito con ellos. Y tenemos que seguir orando por ellos para que dejen de escuchar las mentiras del enemigo. Que no vean al hombre, que no vean a los pastores, que no vean a los líderes, a los hermanos, sino que vean a Cristo. Que dejemos de poner excusas, nos decía ayer el Señor, y yo recibí esa palabra. Igual con los niños, hermanos. Ustedes se ponen a platicar con los niños allá adentro, salen con cosas, hermanos. Ellos se imaginan, ellos se adentran a la palabra, ellos dicen, no, pues, ¿y cómo cabían tantos animales? Es que Dios es grande. Yo les decía hace poco, miren, y si el Señor les pide que dejen de hacer tal cosa, ¿ustedes lo harían? Sí, hermana. Ellos no lo dudaron, hermanos. Sí, hermana, porque yo amo más a Jesús. Porque el Señor es el primero que tiene que estar en mi vida. Yo digo, me preguntaran a mí, Leli, deja el teléfono por 1 año. A ver si respondo que sí rápido. O sea, yo digo, por eso el Señor nos manda a ser como niños. Porque yo sé que ellos, que el Señor los guarde y los acorace y sea Él ayudándolos a seguir adelante. Pero ahorita es de pedirle que no escuchen las mentiras del enemigo, hermanos. Que ellos ya puedan construir su vida espiritual y ya vaya protegida por Dios y que Dios tenga misericordia. Porque muchas veces la mentira más común que el diablo nos mete es no vayas a la iglesia porque nos pone el sentimiento de culpa y de vergüenza. No, pues los hermanos saben lo que andabas haciendo. ¿Con qué cara te vais a ir a poner allá? Cuando el Señor nos llama por nuestro nombre, no por nuestro pecado ni nuestro error. Pero el enemigo siempre, acuérdense que él es acusador. Él siempre le va a recordar, vos hiciste esto, ayer fuiste a hacer aquello. Pero el hermano Eduardo, nosotros antes, cuando habían más jóvenes en el Ministerio de Alabanza, siempre nos decía, no dejen de congregarse. Siempre vengan a la iglesia. Hayan hecho eso, vengan a la iglesia. Y él nos contaba que su abuelita lo aconsejaba así, él nos pasaba el mismo consejo. Y muchas veces creemos en la mentira del enemigo, del señalador, de que nos saque el pecado, de que qué van a decir los hermanos. Pero cuando el Señor empieza a hacer la obra en nosotros, también tenemos que entregarle nuestra mente. Porque la mente, hermanos, es excelente. El enemigo sigue mandando ahí pensamientos, y nosotros que no nos prestamos para seguirlos manejando y seguir creyéndolo. Y eso es la peor arma, más que todo para nosotros los jóvenes, que en muchas áreas somos bastante débiles, hermanos. Y entonces tenemos que orar unos por nosotros, unos por los otros, porque el Señor quiere hacer grandes cosas en nuestra vida, pero también nosotros tenemos que dejarlo entrar, porque el Señor está ahí afuera esperándonos. El Señor está ahí como que, ok, posiblemente Samuel vino a la iglesia, pero no me ha dejado entrar a su corazón. Tal vez Leslie vino a la iglesia, predicó, pero no me ha dejado entrar en su corazón. Probablemente sí vienen a la iglesia, pero no tienen una intimidad conmigo. Probablemente vienen todos los días a la iglesia, pero en la soledad de su cuarto, en su casa, ellos no me buscan. Porque el Señor siempre va a ser un caballero y va a estar ahí esperándonos a que nosotros lo invitemos. Entonces esta tarde, hermanos, yo sé que ha sido poco, tal vez ahí más o menos, pero yo el punto que quiero recordarles es que sí podemos reconstruir nuestra vida espiritual. Podemos volver a levantarnos. No tenemos que escuchar las mentiras del enemigo, siendo jóvenes, adultos, ancianos, no importa la edad, porque el enemigo siempre nos va a estar atacando. Pero no tenemos que prestar oído a eso, sino que tenemos que ser más inteligentes, pedirle más discernimiento al Señor, porque los jóvenes, los adultos, los ancianos, los niños, siempre van a ser atacados. Pero es ahí donde tenemos que levantar los muros más fuertes que nunca, con oración, con ruego, con clamor, con no escuchar las mentiras del enemigo, para que podamos reconstruirnos, pero también podamos protegernos. Y que el Señor les bendiga, hermanos.